Bien, buen día con todos. Mi nombre es Vladimir Topta, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Eh, Hoy les voy a hablar sobre lo que es SQL. Pues bien, comencemos por lo que lo definen a SQL. Entonces, SQL es un lenguaje de procedimiento utilizado para acceder a valores de campos y registros en la tabla de la base de datos relacional. La comunicación intraprograma por pasar valores dentro y fuera de los procedimientos. Esto es lo que tiene que ver lo que hace internamente en SQL. Pues bien, ahora al hablar de SQL hay que tener en cuenta ciertos criterios, ciertas consideraciones, de lo cual SQL está estructurado en el sentido que se encuentra, en el sentido que se puede utilizar para acceder a los datos estructurados de una manera estructurada o poder recuperar los datos de una manera organizada, lo cual esas estructuras organizadas son las tablas. Entonces, al hablar de las tablas, estamos hablando el uso de la palabra lenguaje, que implica un lenguaje de programación de computadora. Programación de computadora. Los idiomas que se utilizan a menudo para obtener información de una computadora. Otro caso que hay que considerar son los comandos individuales. Entonces, el lenguaje no procedimental esencialmente envía un solo comando con un cuestionario o consulta tipo naturaleza SQL, que es un lenguaje no procesal, que se considera individualmente donde la base de datos en la que se está trabajando por mucho tiempo pueda decidir y obtener esa información. En otro lado, el lenguaje procedural contiene bloques de comandos, lo cual esos bloques de comandos son secuencias de pasos distintos, normalmente donde los pasos sucesivos dependen del resultado del comando anterior ejecutado. Entonces, la mayoría de las bases de datos relacionales, SQL tiene la capacidad de funcionar en un procedimiento limitado, moda que permita los datos extraer de una forma factible. Entonces, SQL fue originalmente creada por IBM, lo cual IBM creó la tecnología de la base de datos relacional original. Entonces fue creado como sin complicaciones, que forman no procesal de acceder a los datos de una manera factible. Entonces IBM lo llamó inicialmente secuela. Entonces, por lo tanto, SQL se pronuncia a menudo como secuela. Para algunas bases de datos, SQL se pronuncian por representar con cada letra. Entonces, el lenguaje está pensado para recuperar muchos registros de una o varias tablas a la vez. En su forma más primitiva, SQL se deriva de la idea de un lenguaje de reporte ideado en una teoría por el inventor del modelo de base de datos relacional. Entonces, las raíces de SQL se
encuentran en la recuperación de un conjunto de datos. Entonces, por ello SQL, a medida que se fue creando, los primeros creadores lo hicieron para recuperar registros. Entonces, desde ahí SQL no está pensado originalmente para recuperar datos individuales de una relación de base de datos. Entonces, como coincidencia de registros exactos comunes en la base de datos transaccional, SQL actualmente es un motor de base de datos relacional para recuperar ambos conjuntos de registros, ya sea individual o un conjunto de registros en transacciones y de base de datos de almacenamiento de datos. En los últimos 20 años, SQL fue desarrollado como un método abreviado para la recuperación de información de base de datos relacional. Entonces, el SQL sirve para hacer consultas. Entonces, para un comando de consultas, lo cual el comando de consultas siempre va a ir con un select. Select es la palabra clave para poder mostrar los datos que se obtienen en dicha base de datos. Entonces, lo fundamental de SQL es que consiste en una serie de partes. Entonces, esta sesión de consultas que se las puede notar tiene un comando que se llama select, como lo dije anteriormente, lo cual esa palabra nos permite visualizar los datos. Entonces, un comando de consultas es nada más que la consulta de una base de datos que se realiza en un solo comando llamado select. Entonces, hay varias formas de que los datos puedan recuperarse de las tablas. Entonces, algunos motores de base de datos se refieren a los comandos SQL como la declaración de SQL, que no se puede confundir con los demás términos que exactamente se pueden decir lo mismo, como los comandos. Entonces, las declaraciones de SQL se aplican generalmente en partes de subconjuntos de comandos. Entonces, SQL puede hacer consultas básicas. Entonces, las consultas básicas son las más simples, que se recupera todos los registros de una sola tabla. Existe también las consultas filtradas, que es una consulta que se filtra usando una cláusula para incluir o excluir registros específicos. La consulta ordenada utiliza la cláusula order by para recuperar registros en una ordenada y específica tabla. Entonces, también existe la consulta agregada. La consulta agregada se utiliza la cláusula group by. Lo que hace el group by es agrupar todos los datos para poderlos mostrar normalmente. Las cláusulas pueden ser utilizadas por filtros o filtrar los registros para después agruparlos y mostrarlos según el usuario lo requiera. Entonces, la consulta de unión une tablas devolviendo registros de varias tablas. Las combinaciones se pueden realizar de varias formas, incluidas las combinaciones internas y las combinaciones externas. Entonces, las consultas añadidas o anidadas
son las consultas que también se conocen como una subconsulta. Entonces, ¿qué es una subconsulta? Pues que contiene una consulta dentro de otra. Entonces, se la puede llamar una consulta padre o llamante, a una consulta hija o heredera. Entonces, anidar implica que las subconsultas pueden ser anidadas en varias capas y por lo tanto una subconsulta en sí misma también puede ser una consulta de múltiples llamadas por otras consultas. La consulta compuesta. La consulta compuesta pues es una consulta que combina varios resultados de una consulta de datos conjuntos utilizando palabras claves como la de unión. Entonces con esta palabrita select se puede hacer múltiples consultas que incluyen a los condicionantes. El condicionante es la palabra where. La palabra where se utiliza mucho para hacer consultas o para hacer actualizaciones de datos en la base de datos y para muchas otras cosas más. Entonces, SQL también tiene comandos de datos, lo cual hacen que incluya a muchos otros operadores, muchas otras palabras claves que implican para hacer una inserción, una actualización y una eliminación de algún registro. Entonces, primero el filtrado por where. Entonces, el filtrado por where en una consulta. Entonces, esta cláusula where incluye o excluye registros específicos. Entonces, este filtro se la puede hacer al momento de insertar, al momento de actualizar o al momento de eliminar. Porque si no contamos con algunos de esta cláusula condicionante, pues estamos dando a entender al sistema gestor de base de datos que se va a afectar a todos los registros de esa tabla. Entonces, para evitar todo eso, se debe condicionar a quién va a ir hecho el comando. Entonces, cuando insertamos una tabla o cuando insertamos un registro en una tabla, siempre los registros deben ir de acuerdo al nombre, digamos, al dato que contiene ese campo. Por ejemplo, si es un dato de tipo entero, pues no va a aceptar un dato tipo char. Asimismo, cuando vaya a hacer un update o al momento de eliminar es un poco más fácil de utilizar debido a que no hay mucha complicación en esto, porque el delete simplemente se pone el registro y la condición, nada más. No es preciso de hacer tantas cosas, pero sí hay que identificar a quién va a eliminar. Por ello es importante utilizar la palabra where, porque para eliminar esto de aquí, al momento que usted no quiera tener algún registro que se lo haya hecho una transacción anterior, pues aquí se aplicaría algo como el rollback. El rollback es básicamente lo que puede eliminar al momento de hacer una inserción, eliminar todos los registros en la última ejecución
de un comando. Por ejemplo, en el momento de un insert o un update, es muy importante utilizar el rollback o el commit. El commit es para guardar la información que se está procesando en ese momento. Con el rollback es lo que se hace de eliminar todo lo que es cuando haya un error, todo se elimina en lo que se ha hecho en la última ejecución de un comando. Entonces hay muchas formas de filtrado, como por ejemplo hay una que se llama el like. El like es un operador que se ejecuta con un select o con un update o con un delete. El like lo que hace simplemente es, por ejemplo, yo digo seleccionar la persona cuando su nombre empieza con A. Al momento de decir empieza, se la puede decir like A. Entonces todas las personas que comiencen con el nombre A se les van a mostrar. Para la definición de las cláusulas existen, como les dije, las condiciones que hacen que modifiquen nuestra consulta. Entonces, el from es simplemente a dónde o de dónde va a coger los datos o a dónde va a afectar esa consulta o esa actualización o esa eliminación. Esta palabrita o esta clave es como decir dónde. Entonces, dónde. La palabra where es muy importante en el tema de consultas, debido a que este es un filtro muy utilizado en el tema de consultas. Este where lo que hace es condicionar la consulta cuando se hace alguna eliminación, alguna actualización o para hacer o para verificar los datos. Esto lo que hace es hacer un filtro rápido y mostrar simplemente los registros que cumplen esta condición. El group by. El group by lo que hace es una consulta agregada, que se utiliza un group by pues para resumir los grupos repetidos. Los grupos repetidos de registros en agregaciones de esos grupos. Entonces, algunas bases de datos permiten ampliaciones espaciales, la cláusula roll by. Entonces, lo que permite la creación del rollbooks cubic. Entonces, los resultados de la consulta, incluso hasta el punto de crear una hoja de cálculo altamente compleja, un proceso analítico en línea que puede ser el resumen y los datos de los cúbicos que se denominan en otros sistemas de base de datos, se le denominan así a las agrupaciones. En este caso sería group by. El order by. Este order by es crear un resumen, es crear una consulta ordenada, ya sea por su nombre, por su alfabeto, por números o por la cantidad mayor, menor, etc. Los operadores lógicos son muy utilizados también al momento de hacer condiciones. Todo esto está amarrado a SQL. Entonces, el operador lógico not, and, or, lo cual aquí se denomina el like, el unión, que son también llamados operadores, pero estos de aquí no son lógicos. Los lógicos son el not, el and y el or. Entonces, estos operadores
El NOT lo que implica es los registros que no implican dicha sentencia. Este de aquí lo que implica es hacer condiciones anidadas. Por ejemplo, en el tema de where, cuando diga que cuando la ciudad ID empiece en 1 y la ciudad ID termine en 6, está haciendo doble condición, y ahí es cuando se aplica esta famosa AND. El tema del OR es decir, se cumple una o se cumple otra condición. Entonces, si se cumple una, igual pasa a ser el proceso correspondiente, y si no aplica la condición a la primera, entonces aplica a la segunda. Entonces, una de las dos tiene que ser verdadera para que haga el proceso. El I, como le dije anteriormente, el I es simplemente una consulta de filtrado que se puede hacer en un cell o en un update. Simplemente esto lo que requiere es hacer para una mejor visualización de los datos que puedan ser actualizados. Por ejemplo, cuando se quiera utilizar este sería where cuando la cédula cliente like 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la cédula empiece con 0. Todas las cédulas o los clientes que empiecen con 0 en su cédula se van a aparecer. Lo mismo la unión. La unión es lo que viene a ser más o menos como las consultas anidadas o las consultas compuestas. En ambas se puede utilizar el unión. Pues bien, en resumen, la SQL es el modelo de base de datos relacional. Desde una perspectiva, pues no tiene mucho sentido entender algo como un modelado de base de datos relacional. Entonces, este capítulo nos ha enseñado lo que es SQL, las tablas, cómo se puede hacer una consulta, todo eso. Y pues espero que les sirva. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.